Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Micaela Vilañez y este es el video referente a lo que tiene que ver con la espiritualidad ignaciana. Yo me voy a permitir tener solo la hoja que tiene mi reflexión, que es como para no olvidarme las ideas. Pero en general esto es sobre el video como tal. Bueno, la lectura como tal. Lo que me gustaría iniciar diciendo es que al hablar de una espiritualidad, o sea, antes de abordar el tema de espiritualidad ignaciana como tal, me gustaría abordar el tema de, o sea, tal vez el hecho de qué es lo que significa la espiritualidad para las personas. Y creo que es un aspecto súper importante, ya que siempre se dice como que las personas necesitan creer en algo para seguir adelante. Y esto yo lo digo en el sentido de que, por ejemplo, las personas que creen en Dios o, o en una deidad, se puede decir, necesitan creer que algo más los creó, porque de pronto estas personas no creen en la teoría evolucionista, sino que creen en la creacionista, que es justamente que algo más grande que todos creó todo lo que somos el día de hoy y todo lo que vemos en el mundo el día de hoy. Entonces, partiendo de ese punto, recuerdo mucho que al inicio de la lectura nos hablaba de que aparte de que vamos a abordar el punto de la espiritualidad ignaciana, es súper importante el hecho de diferenciar que cada espiritualidad, yo tomo el hecho de decir espiritualidad como religión, no sé si está bien dicho, pero yo lo tomo de esa forma. Entonces dice que tienen diferentes formas como de la consecución de sus objetivos. Con esto yo creo que quiere decir que es como el cómo logran ellos de pronto regar, se puede decir la palabra del Dios en el que ellos creen. Porque, por ejemplo, yo tengo entendido que los testigos de Jehová ellos van a sus asambleas, no son asambleas, sus reuniones, y luego ellos como que van luego casa por casa, como no sé si les designan un lugar, van casa por casa y les como que hablan de la palabra de Dios. Entonces tal vez me quiero intentar ir por ese lado. Por ejemplo, tal vez todos se basan en la Biblia, pero por ejemplo yo no tengo muy claro cómo es los mormones, pero ellos creo que utilizan diferentes mecanismos para promulgar su palabra. Entonces esto es como algo que me parece a mí bastante relevante de decir, porque creo que a esto se refiere el inicio de la lectura. Luego, cuando ya hablamos como un poco más de Ignacio, tal vez voy a decir las ideas que tengo un poco dispersas, pero me parece que es muy importante tener en cuenta lo que dice Ignacio, porque en la lectura se mencionaba que él era un ser puro, y en este sentido de ser un ser puro, él lo que más le importaba era como Dios. O sea, obviamente no iba a utilizar métodos malos para demostrar su devoción, pero era tan puro que eso era lo único que le importaba. O sea, de promulgar la palabra que él tenía como tal, en ese sentido. Entonces, a lo que voy con esto es que de igual forma, yo ponía, me acuerdo de manera muy clara en mi resumen, que yo creo que esta idea es tan buena y tal vez me gustaría que todas las personas la compartan, pero pues no, que es el hecho de justamente decía mucho que, o sea, Ignacio le importaba solo promulgar o el hecho de creer en Dios. Y yo ponía el ejemplo de mí, porque yo creo en Dios, pero yo no creo en congregaciones ni en nada, porque tengo mucha familia que es testigo de Jehová y a mí la verdad no me gusta esa religión, porque siento que se encasilla mucho en muchas cosas, porque siento que se la pasan diciendo que sí, que Dios es amor, que Dios es tal, pero luego, por ejemplo, son muy, no aceptan los temas de las personas homosexuales. Bueno, eso es muy personal mío, tal vez me estoy desviando del tema, pero lo que yo voy es que Ignacio le importaba el hecho de servir a Dios, de lo que él sentía hacia Dios. Entonces, eso creo que es lo que yo siento en sentido de creer en Dios. No necesito que alguien me diga que puedo creer sobre esta cosa que se supone que cree Dios, sino yo con creer en Dios estoy bien. Entonces, de ahí como que también se mencionaba mucho la parte que decía que hubieron varias etapas en la vida de Ignacio. Y creo que la conclusión que puedo dar sobre todas estas etapas son que justamente como todo en la vida, pero hablando de Ignacio, todas las cosas que él vivía, buenas, malas o lo que fuera,
le ayudaban a crecer como persona y por ende la sabiduría de él incrementaba aún más. Entonces, si de tener peregrinos se trataba, él enseñaba a mi forma de ver lo más puro que él podía. O sea, transmitía, me refiero. Entonces, en ese sentido, y como todo en la vida, creo, o sea, si tenemos un error, pues aprender de él y a la siguiente tal vez ya no cometer ese error. Entonces, como que seguirnos superando en ese sentido, y eso es lo que hacía Ignacio justamente. Ok, y siguiendo en obviamente todo este punto de Ignacio, hablaba de unos medios que decía que Ignacio como que intuyó. Y uno de ellos, me permito leer, es el discernimiento espiritual y el examen del corazón, que decía que aquellos fueron un desarrollo importante con el progreso espiritual. Voy a intentar desarrollar esto a la manera en la que yo lo percibo. Creo que el discernimiento espiritual tal vez se puede referir como a el saber por qué crees lo que crees. Por ejemplo, porque digo, y vuelvo a repetir, decía que Ignacio era tan puro, o sea, solo le importaba que las personas vean como él veía a Dios. Y creo que esa es una espiritualidad pura, porque no es como que le estaba obligándolos, sino que es como cuando alguien tal vez elige, se puede decir, su religión. Porque, por ejemplo, puede existir persona que sus padres sean los más católicos o los más cristianos del mundo y luego terminen siendo ateos. A lo que yo voy es que luego es, tal vez siento, algo que se elige. Entonces, a lo que yo voy con esto es que Ignacio no te imponía nada. Él simplemente te daba como sus pensamientos sobre algo, se puede decir, y luego cada uno decidía. Y luego como que lo relaciono con examen del corazón, porque no todas las personas pueden creer en algo, pero también, como yo lo digo, usar la espiritualidad o la religión como un arma, creo que ya está totalmente mal visto. O sea, ser extremista. Porque, por ejemplo, digo, hay muchas personas que dicen, es que en la Biblia dice que las personas no del mismo sexo no pueden estar juntas. Entonces yo pienso, o sea, si tanto dicen que Dios es amor, que Dios nos ama a todos por igual, ¿por qué haría una distinción sobre los gustos de una persona? Porque al fin y al cabo es un gusto, es como tú naces y a mí no me gusta el helado, yo que sé, no me gusta el chocolate. Y así puede ser como que a mí no me gustan los hombres. Entonces, o sea, lo que yo veo es que no, no hay que utilizar la espiritualidad, la religión, algo que es tan importante para el ser humano, como un arma en contra del ser humano mismo. Entonces, siguiendo con el punto de Ignacio, también me parece súper importante la parte que decía como que esta espiritualidad era tan peculiar o particular, me atrevo a decir, que primero creo que decía que no habían tantos libros, se puede decir, para hablar de lo que comprendía esta espiritualidad como tal, porque me quiero imaginar que se refiere como a la Biblia, que tal vez pueden decir que para los que creen en Dios la Biblia es como el principal libro, y así como el Corán lo será para las personas que practiquen dicha religión. Entonces lo que veo es que decía que habían tan como pocas información, se puede decir, sobre el qué significaba la palabra ignaciana, que era más algo que se transmitía de generación en generación. Y me parece muy curioso y muy interesante en sentido de que cuántas veces hemos oído hablar o oiríamos hablar sobre una espiritualidad tan única, me atrevo a decir, que no tengas como algo físico como tal para seguir diciendo, mira, esto es lo que se debe seguir y tal. No, porque decía que se pasaba generación tras generación. Entonces, yo como madre tal vez le puedo decir a mi hijo, sí, mira, en este sentido, en esto se basa, esto es lo que pretende, este es su fin y tal, que me parece en ese sentido muy única. Entonces, también se mencionaba, y en este sentido, en el último que acabo de mencionar, decía que venía de experiencias. Entonces, yo creo que en ese sentido también nos tiende a enseñar que una religión creo que no se debería encasillar. ¿A qué voy con esto? Que tal vez las personas, como ven que en la Biblia dice algo, dicen, no, es que si es esto, esto es y esto es hasta el final de los tiempos. Nadie dice, o sea, nadie dice, por ejemplo, siempre se dice que la Biblia es como la palabra de Dios, pero he escuchado muchas cosas y he visto varios documentales y videos que suelen decir que en realidad son
restos que se encuentran y son restos transcritos. ¿A qué voy con transcritos? O sea que tal vez ahí entró la voluntad de una persona que decidió que la homosexualidad estaba mal y lo escribió en la Biblia y las personas piensan que es ley. Entonces, como esto no se da en la espiritualidad ignaciana, me parece muy, muy relevante, muy encomiable el hecho de que dependa más de una charla que puedes tener con tu hijo, el transmitirle esa espiritualidad que tú tienes, al hecho de leer algo que ni siquiera sabes quién lo hizo. ¿Me explico? Entonces, con una reflexión final sobre todo lo de Ignacio, yo me atrevería a decir que nos intenta explicar que independientemente de la espiritualidad en la que creas, cada una tendrá un fin, tal vez un fin en común, porque la mayoría pues tienen a un Dios, uno o varios, pero el punto es que hay un Dios, pero diferentes maneras de promulgarlo, de demostrarlo, etc. Entonces, cada espiritualidad tiene su esencia, así como a mí me parece muy bonita la que tiene la ignaciana, que de verdad yo no la conocía, y me arriesgo a añadir el hecho de que también, como vi el video de la charla, me parece importante y muy lindo el hecho de que nuestra universidad la comparta esta espiritualidad, porque es una espiritualidad, si no estoy mal, que se basa en los 4 pilares que en pocas son una superación, son más el hecho de, me acuerdo que decía el hecho de tú como privilegiado, porque estar en una posición en una universidad en la que estamos es ser un privilegiado verdaderamente, por el esfuerzo de nuestros padres o por lo que fuera, un privilegio. Debemos usar lo que sabemos para el bien. Y creo que ese es el fin de Ignacio, era su fin. Él tenía mucha sabiduría y tenía más experiencias, y él, ¿qué hacía? Intentaba compartirlo con todas las personas para que él, él no pedía nada a cambio, él solo quería que las personas vean a Dios o sientan la espiritualidad como él lo hacía. Entonces ahí no hay una segunda intención, y también es a lo que voy. Nosotros desde este privilegio, que si Dios permite vamos a, al menos yo lo digo, me graduó como abogada, y no intentar ser abogado por el dinero o por irse a algo chueco, sino ayudar hasta las personas que más lo necesitan. Tal vez hay personas que no tienen para pagar un abogado y no saben que existe también los abogados públicos gratuitos, pero uno tal vez puede, tiene y puede hacerlo, puede atender a esa persona, ayudarle con sus problemas. Entonces, de manera relacionada, y tal vez hablé un poco menos de la espiritualidad, pero lo que iba es como llevarlo a ese punto de que la espiritualidad ignaciana es única para mi forma de ver, y más que única, tiene bases, tiene cosas muy importantes, porque nos hablaba como de pilares psicológicos, sociales. Entonces, esa sería mi conclusión. Espero que se haya entendido mi punto, y muchas gracias, doctor.